Buenas noches a los que están en Europa, buenos días a los que están en en Los Ángeles. Aquí estamos transmitiendo este Hangout desde sansoniaway.org, que es una revista online con entrevistas, columnas de escritores que están en el exilio, son columnas permanentes, fragmentos de trabajo literario, ensayos, y una plataforma multimedia que le brinda y que puede hacer en tiempo real, recoger todo lo que puede estar sucediendo a escritores amenazados en cualquier parte del mundo. Sansoniaway.org es una publicación de sitios Asylum Peaceful, una organización que está dedicada a proveer, a proveer refugio a escritores en situación de peligro o en situación de exilio. Eh, Esto que tenemos acá es el Exile Hangout. Es un espacio donde vamos a estar conversando hoy nosotros, pero ya conversaron escritores cubanos y continuarán conversando escritores de otros lugares del mundo. Creo que la próxima conferencia van a ser escritores de Irán o Irak, no estoy claro, pero sí Irán, y así, bueno. Va a ser un espacio, otro espacio que abre la revista Samsonia Way, que tiene toda esta intención de proyectar y brindar herramientas a los escritores a lo largo y ancho del mundo para que expresen, denuncien y hablen sobre temas que atañen a la libertad de expresión. Aquí tenemos hoy nos hemos reunido para hablar cuatro escritores venezolanos, se supone que debería contar tres porque yo soy el moderador. Tenemos a Juan Carlos Chirinos, ¿verdad? Que me estaba diciendo que nació en Valera, ¿naciste, Juan Carlos, en Caracas? En Valera. Nació en Valera, ¿verdad? Es un autor que todos conocemos, bastante, todos los venezolanos conocemos, los que estamos bastante queridos, que apareció con su primer libro de cuento, Leerse los gatos. ¿En qué año, Juan Carlos? En el 97. En el 97. Y luego aparece por la editorial Norma con una novela, eh, El niño, yo siempre me confundo con ese. El niño me lo cuenta hasta 100 y se retira. Ok. Y recientemente acaba de publicar esta preciosura de novela, que le recomiendo ampliamente, que se llama Nochebosco. También Mm. estará con nosotros Liliana Lara, nacida en Caracas, criada en Maturín. Se dio a conocer luego de ganar la Bienal José Antonio Ramos Sucre. Buena manera de empezar la jornada, Liliana. Ella, aunque nació en Caracas, crece en el Oriente, ¿verdad? Es profesora de español y literatura, cursa estudios de doctorado de literatura iberoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El libro con el que se dio a conocer se llama Los Jardines de Salomón. Sí. Un libro que cuando lo leí me causó un gran impacto. Yo no sé de qué manera llegó a mis manos, no sé si ella me lo mandó o alguien me lo mandó, pero llegó a mis manos y pude ir más allá del cuento con el que me encontré vía internet. Es bueno señalar que también Juan Carlos Méndez Guedes en cualquier momento se va a incorporar. Tenemos problemas técnicos, que igual que su tocayo se doctoró en literatura en la Universidad de Salamanca, eh, y se le conoce por un amplio número de novelas publicadas en distintas editoriales. Su última novela es Arena Negra, creo que ha sido publicada por Lugar Común en Caracas y fue publicada por o Casa de Cartón, yo Techo de Cartón, Casa de Cartón Casa de allá en cartón. Madrid, Techo de Cartón es de Ali Primera. Sí. Hoy estamos acá todos queriendo establecer una conversación en un inicio, cuando yo hablé con mis amigos acá, eh, les dije que me gustaba el título de Venezuela,
al este de ninguna parte, porque a veces nos resulta difícil como que nombrar las cosas, como que decir qué es Venezuela, qué está pasando en Venezuela, siempre buscamos metáforas, y en realidad no se sabe, o utilizando tantos eufemismos, desdibujamos a nuestro país, ¿no? Y quizás el título era un poco para invitarnos a precisar algunas palabras, a no tener miedo o a tratar de ser más, literal, más literales al usarla. Queríamos conversar y tener este hangout, ¿verdad? Queríamos conversar sobre extranjería, eh, exilio y destierro. Son palabras sinónimas, ¿verdad? Igual, son palabras sinónimas, pero que algunos se empeñan en llamar o en calificarse con una de ellas, ¿no? Quisiera abrir el debate, yo creo que vamos a tratarlo de hacer bastante rápido, bastante fluido, dándole la palabra a mis amigos acá con una pregunta, tratando de elaborar una pregunta. En estos días, luego del asesinato de Mónica, después del asesinato de Mónica, el gobierno dijo por los medios que no se tratara de politizar el asesinato de la Miss Venezuela, ¿no? Y siempre ha sido como que el discurso, no politicemos esto, no politicemos lo otro, y cuando alguien se va tratamos de decir, no politicemos, no politicemos su partida. Tenemos claro que en Venezuela vivimos una situación de inseguridad altísima, ¿verdad? No es una sensación, realmente a todos nosotros nos ha tocado de cerca, ¿verdad? Historias como esta, y mucha gente está saliendo del país en estos momentos. Creo que tenemos alrededor superamos los 2 millones de venezolanos alrededor del mundo, y que han salido, si bien porque se sentían inseguros, si bien porque no encontraban oportunidades económicas, salieron también, eso es producto de algo, hay una situación política que produjo esta diáspora que nunca antes en la historia de Venezuela se había presentado. Yo creo que solo en la guerra de independencia nosotros tuvimos un índice tan alto de gente que se iba a La Habana o que se iba a otras partes del mundo tratando de huirle a la guerra civil que en principio tuvimos en Venezuela, y luego, pero luego Venezuela vivió periodos, o sea, el venezolano no emigraba. Hay un momento político que produce esa cuestión. Algunos lo llaman exilio, unos lo llaman expatriación, otros lo llaman extranjería. Entonces, la pregunta va para ustedes en este caso, ¿no? En principio, que se presente cada uno de ustedes, diga el momento en que partió y en el momento en que llegó al lugar donde estuvieron, cómo fue el proceso, ¿verdad? Que vivieron, y en qué momento hicieron el insight de que no querían volver a Venezuela, y por qué. ¿Quién quiere Bueno, vamos a hablar con Liliana? ok. Bueno, primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un verdadero honor estar al lado de escritores cuyo trabajo admiro muchísimo. Y también es una maravilla esto de estar hablando así desde tantos espacios. Agradezco muchísimo, en verdad, la invitación. Y bueno, yo quería precisar que yo no me considero una exilada política, porque, o sea, comparto con los exilados, emigrantes, con nómadas, con todo ese tipo de gente, el hecho de estar fuera de una casa o fuera de un lugar, llámese como se llame, patria, qué sé yo, querencia, pero las razones por las cuales partí de Venezuela no fueron políticas en ningún momento, porque fue mucho antes incluso de que toda esta situación comenzara. Si bien es cierto que justo iba a decir con respecto al asesinato de Mónica Spears, que bueno, todo asesinato tiene un trasfondo político. Es cierto que también toda persona que se va de un lugar también tiene una relación con la parte política, en el sentido de, bueno, más como una especie de incomodidad con respecto a algo,
Pero bueno, yo me fui por razones muy personales, en ese sentido no, lo mío no es absolutamente político. Ahora, el hecho de no volver, yo no he internalizado que no voy a volver. O sea, siento como pensar en no volver me da una cierta claustrofobia y prefiero que voy a volver, aunque muchas veces no sé a dónde. Volver a dónde. A veces digo, bueno, volver a un lugar donde se habla español, por ejemplo. Eso sería volver para mí. Este, bueno, no sé si dije todo lo que me preguntaste, pero en síntesis es eso que es, bueno, no sé, vamos a escuchar a Juan Carlos y a Juan Carlos Méndez Guedes, lo estoy viendo en mi Se está pantalla. incorporando Juan Carlos Meneghel. Sí, sí, sí. Está llegando Juan Carlos, sí. Hola, ¿qué tal? Ah, hola Juan Carlos, estábamos haciendo una pregunta que ahora creo que va a pasar Chirinos a responderla. La pregunta es que siendo que a veces se nos dice que no politicemos los hechos, y se dijo después del asesinato de Mónica Spear, ¿verdad? Que no se politizara el hecho. A mí me llamaba la atención que a veces hay reticencia para decir, o, para decir cosas. Por ejemplo, en mi caso, a veces me entra cierta inquietud y decir, exiliado político, sí, yo soy un exiliado político. Hay gente que no es un exiliado político, ¿verdad? Porque hay distintos momentos en la diáspora venezolana, pero para darte la pregunta rápidamente, el tema era que siendo que los picos de inmigración aumentan del 98 a esta parte, hay un hecho político que genera esta diáspora y por lo tanto yo, en mi lectura es política. La pregunta que hacía a los compañeros acá era, ¿en qué momento sintieron ustedes en qué momento llegaron, en qué momento sintieron que no querían regresar o que querían mantener una relación con el país cordial, ¿verdad? De entrada y salida, pero de repente no plantearse la vida de vuelta? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo muy cariñoso a todos, de allá donde estén. Primero que nada, quiero felicitarnos y felicitar a Silda Cordoliani porque su libro Pasaje de Ida ha sido escogido como el mejor libro de ficción, de no ficción en Venezuela el año pasado y todos compartimos esa alegría porque todos estamos allí. Israel, yo, y bueno, y todos, yo me siento exiliado. Yo salí en 1997 no como un exiliado, sino como un becario de la Fundación Ayacucho. Pero ahora mismo me siento exiliado cuando estoy en Venezuela y me siento inmigrante cuando estoy en España. Y en el resto del mundo me siento un escritor del Reino de Cervantes. ¿Por qué me siento un exiliado en Venezuela? Porque ahora cuando regreso a Venezuela hay cosas que no puedo hacer. Y no se trata de la inseguridad, que también. Se trata de que hay cosas, hay conferencias que no puedo dar, hay lugares a los que no puedo ir. Y entonces me siento, sin haber estado nunca en Cuba, que Venezuela para mí ahora es como si fuera un cubano en Cuba. Hay cosas, hay lugares donde no puedo entrar, hay gente con la que no puedo hablar. Y en cambio en España, pues vivo la experiencia de inmigración que vive todo el mundo cuando sale de su país. La palabra, Juan Carlos. Sí, Mm, y bueno, yo pienso que, vamos a ver, es obvio que hay una emergencia, hay una situación de crisis muy, muy grande en Venezuela. Cientos de miles de venezolanos han tenido que marcharse. La terminología que se quiere utilizar para eso, pues yo creo que, en fin, es un tema ya personal y en el caso de la literatura yo creo que son los investigadores literarios los que pueden eh, aportar elementos y decir qué es esta literatura, si es una literatura de la diáspora, una literatura de la migración. Um, en todo caso, lo que no se puede ocultar es que hay una situación crítica en la cual miles de personas han debido salir del país de distintas maneras, ¿no? Existe exilio en Venezuela, quizás no sea nuestro caso, por supuesto, pero existe exilio real. Sabemos que hay personas con nombres y apellidos que tuvieron que huir. Existen presos políticos en Venezuela, también con nombres y apellidos, y existen miles y miles de venezolanos que están saliendo del país porque la situación para ellos es insostenible. Y como dice Juan Carlos Chirino,
sabemos que existen las listas negras dentro del mundo cultural, estamos en ellas, yo estoy muy orgulloso de estar en todas las listas negras de los militares, y hay sitios donde no podemos entrar, hay invitaciones donde que no se nos van a realizar porque no estamos cantando las glorias de esa revolución llena de muerte, porque básicamente somos escritores, escribimos sobre la vida, sobre la existencia, sobre las pasiones, y no participamos de ese discurso, no participamos de ese discurso siniestro, oscuro, militarista, de aire encerrado, cuartelario. Entonces, el nombre, mira, que se lo pongan. Como ciudadanos, pues sabemos toda la situación que estamos viviendo en Venezuela, y como escritores, pues sí, yo creo que habría que mirar con matices qué literatura estamos haciendo los que estamos fuera. Yo creo que allí hay matices importantes. Liliana incluso alguna vez lo comentaba, que ya el tema de la migración como tal hasta ahora no le había interesado. Chirinos ha escrito novelas góticas, novelas policiales, un poco donde el tema no es fundamental. Israel, tú sí tienes algunos libros con ese tema, y yo también tengo algún libro que podría ir de ese tema, pero también tiene todos los otros viajes posibles. Tú El quizás viaje de la inauguras migración con económica. este. ¿Perdón? Tú quizás inauguras con este título. Vamos a Bueno, ver. sí, sí, y fíjate, es el Pues, exilio político de una de las personas que participa en un golpe, ¿no? Curiosamente. Pero también tengo libros sobre la migración económica, libros sobre el exilio voluntario, que es un término que existe. El exilio voluntario existe, le moleste a quien le moleste, pero las obras de Álvaro Mutis y de Alfredo Brais Echenique han sido estudiadas toda la vida así. Lo que ocurre es que dentro del totalitarismo del pensamiento y que rige ciertos círculos culturales, pues el término se le ha querido aplicar única y exclusivamente al exilio político de las dictaduras de derecha, porque muy bien sabemos que a los cubanos que tuvieron que huir también se les negó siempre la dignidad de ese término y se les llamaba gusanos. Es decir, hay un tema de lenguaje allí claro, claro, importante que es necesario recalcar. claro. Quizá con el cambio así como se han modificado las dictaduras en el siglo XXI, porque Venezuela vive una dictadura, pero una dictadura Eso es sui generis del importante que siglo lo XXI, señalemos, porque ha cambiado también la noción de exilio, que es ser exiliado en una dictadura como Venezuela, que sigue teniendo morfológicamente forma de democracia. Pues el de exiliado cambia también. claro, es que Sí. se mueve un poco el signo, se resignifica. Ahora la dictadura es algo más parecido a lo que sucede en Venezuela, a lo que solía suceder antes. Por lo tanto, cambian todas las relaciones y cambia el método de represión, e incluso de crear condiciones para que tú te vayas. Incluso por la televisión te invitan a salir del país cuando tú no estás de acuerdo con ellos, ¿no? Es abiertamente eso. Una cosa que quería señalar para volver a zumbar otra rondita de preguntas. Ustedes que han regresado al país, yo desde que salí solamente, yo salí para acá y solamente salí de los Estados Unidos para poder entrar porque yo tenía visa de turista, yo no he regresado más a Venezuela. Pero ustedes que han regresado a Venezuela, a ustedes se les ha invitado algunas veces, en el caso, yo sé que a Juan Carlos Chirinos lo invitaron a participar en una de estas ferias rojas, de las ferias internacionales, y tú quisiste participar para decir, bueno, yo tengo amplitud, yo voy a tratar de conversar con esta gente. Yo quisiera que narraras un poco esa experiencia y que de repente también Juan Carlos y Liliana narraran experiencias, porque ellos han regresado a Venezuela, la experiencia que han tenido cuando han vuelto al país, ¿verdad? Y han querido acercarse, han querido, porque a veces se nos acusa de que nosotros no queremos ver la otra parte, cuando la otra parte, siendo el Estado, es la que nos debería ver a todos, pero tengo entendido que Juan Carlos trató de ver la otra parte, no sé qué tanto Méndez Guedes, yo no sé qué tanto Liliana. Bueno, la verdad es que el episodio más desagradable que he vivido en mis regresos a Venezuela eh, fue en el año 2005, como tú dices, en la Feria del Libro, que organiza el gobierno en el Parque del Este para presentar El Niño Malo. Un amigo me dijo, no vayas porque te van a meter una patada. Y después de que ocurrió lo que ocurrió, me dijo en inglés, I told you. Porque me invitaron a presentar la novela y sí, la presenté, pero la presenté a las 8:30 de la noche cuando la feria estaba cerrada y solo estábamos mi editor, yo y el amigo sentado en el público. Y hundiéndonos en el barro porque las sillas estaban en medio del barro. Entonces fue una invitación bastante
efectiva para que no volviera más nunca a participar en alguna actividad. Y atención, quiero decir con mucho dolor que los que me invitaron a esa feria, a esa, a esa presentación en esa feria, eran personas que yo consideraba amigas, pero que siendo amigas mías no pudieron hacer nada para evitar ese desagradable momento de sentirse exiliado y rechazado en tu propio país. Bueno, yo la única vez que he participado en algún evento, yo nunca, no he participado prácticamente en ningún evento en Venezuela, no me invitan, antes porque no era conocida, ahora porque no invitan a nadie. Y la única cosa en la que he participado es luego de haber ganado el premio Ramos Sucre, me invitaron a presentar el libro, o sea, creo que fui como un año, 2 años después, y fue todo muy agradable porque la Casa Ramos Sucre se mantiene un poco, o se mantenía, yo no lo sé, al margen de todas esas cosas. Sin embargo, cuando he estado en la ciudad de Maturín, que es una ciudad importante para mí porque allí se desarrollan algunas de las historias de mi libro, quise acercarme y quise que por lo menos alguien me leyera allí y no tuve ningún quórum. Llevé mi libro a un lugar en el que pensaba que podía alguien interesarle y que me podían invitar a conversar con la gente de Maturín sobre mis cuentos de Maturín, pero no, el libro lo tiraron ahí junto a otra cantidad de libros y no tuvo ninguna. Quedó así. Bueno, quiero aclarar que yo he tenido otras experiencias, por supuesto, maravillosas. El año pasado justamente fue la Feria del Libro de Valencia y fue una experiencia extraordinaria. Sí, sí, y en Mérida presenté y en Cumaná presenté el Homero haciendo zapping y fue una experiencia también extraordinaria. Pero Es fue decir, que organizada no, por la Universidad de la claro, Universidad todo de, esto está organizado por gente que no pertenece al a la gobierno. estructura cultural del gobierno, ¿no? Claro, Ok. es el que Ujú. controla eso. Sí, y Juan Carlos Méndez Guedes, Bueno, mira, yo creo que la situación, como todos sabemos, se radicalizó a partir del año 2002. Antes de ese año podíamos pensar que se trataba de un mal gobierno, de tantos que hubo. Y ya a partir del 2002, pues la política, creo que estando yo en Venezuela se empezó a hablar de revolución cultural, el término maoísta, sin ningún tipo Ujú. de pudor. Y ya, digamos, el término era una invitación a que no estuvieses, a que no participases Sí. en ningún tipo de actividad. Entonces, digamos que no, eh, ya desde los sucesos de Yaguno, yo ni siquiera me planteé la posibilidad de formar parte de ninguna actividad que tuviese que ver con el gobierno, básicamente porque ya en ese momento era obvio que la diferencia entre Estado, gobierno, partido no existía, ¿no? Entonces, y pues digamos que yo encantado de la vida, pues he vivido desde ese momento al margen de cualquier institución venezolana y ellos también están encantados de tenerme al margen a mí. O sea que en el fondo, pues bueno, sabemos que es la situación que hay, convivir con ellos en este momento. Y pues yo creo que es algo que hay que pisar mucho la ética y la decencia para establecer cualquier tipo de convivencia con las personas que han creado este horror y este desastre y han configurado este país lleno de sangre, de miseria y de dolor, ¿no? Yo la verdad que prefiero mantenerme en el espacio donde me encuentro ahora haciendo mi obra y eso sí, como todos sabemos, hay iniciativas particulares, iniciativas no controladas por el partido de gobierno. Dentro de esas iniciativas maravillosas, pues sí, por supuesto he participado y recibo de los lectores venezolanos un cariño infinito que agradezco muchísimo, porque siento que es un acto de resistencia que hacen librerías, editores, profesores universitarios, y yo creo que también hay que vislumbrar que ese país existe, ¿no? El otro país que es mucho más el país de la plural y resistencia. mucho más transparente. Ujú. Ujú. Yo quisiera preguntarle ahora, ¿cuál fue este libro ha dado mucho de qué hablar allá en Venezuela, ya está siendo conocido y manejado afuera? Hay distintos puntos de vista acá, porque la salida de los venezolanos, de los autores venezolanos, tiene distintos momentum. O sea, hubo gente que salió antes, durante, luego, en el momento en que hubo confrontación, luego de la confrontación. Entonces, las experiencias son disímiles. Hay gente incluso que está ahora, hoy creo que leí un titular de una revista que le hace Noé Pernía a Raima Soprani,
donde ella dice que se siente extranjera en Venezuela, ¿no? Habría también que hablar un poco y que abordar el exilio que están viviendo, y que eso yo lo veo en muchas personas que participan en Twitter. Tú ves a medio mundo como que viviendo una especie de exilio dentro del país. Y Raima Soprani lo determina hoy: yo me siento extranjera acá, y así como ella se siente extranjera, antes de yo venirme acá y salir de mi país, yo tenía ya mucho tiempo que no era o no formaba parte de aquella dinámica. Yo no estaba en mi país, sentía que no estaba en mi país. Entonces, la pregunta un poco, un poco viéndolo, ¿cómo les parece la antología que hace Silda? ¿Cómo refleja los distintos momentos? ¿Y qué pensaron ustedes cuando decidieron escoger tema para incorporarlo, para escribirlo, para este libro de no ficción que Silda publica a través de Alfa Grupo de Editores? Bueno, a mí cuando Silvia me propuso la opción de escribir un texto para pasaje de ida, lo tenía muy claro. El título de lo que iba a escribir se llamaba Irse, Volver y Regresar. Porque el momento en que yo me di cuenta que ya no vivía en Venezuela fue cuando ya en Venezuela no decía que iba a regresar a Venezuela. ¿Sí? Y dije regreso a España. Ya mi idea no era irme a España y volver a Venezuela, sino era ir a Venezuela y volver a España, porque ya estaba establecido aquí, ya había hecho mi vida aquí en España, y entonces a partir de allí hice toda la reflexión sobre cómo fue mi llegada aquí a España, cómo fue mi proceso de adaptación y cómo fue mi proceso de relación con Venezuela, que sigue su proceso. Yo comencé como estudiante becario, seguí como inmigrante y ahora estoy viviendo intermitentemente experiencias de exiliado, sobre todo en Venezuela, y experiencias de inmigrante fuera de Venezuela. La última experiencia que tuve fue que cuando fui a la Feria del Libro de Valencia, la FILUC, el año pasado, yo me fui una semana antes para ir a Valera y ver a mi familia. Y claro, fui como en dos velocidades. La primera velocidad, que fue la primera semana, fui por mi cuenta y viví la Venezuela del que vive el venezolano normal, andaba en autobús, etcétera. Y cuando ya me integré a la delegación de España que iba a Venezuela a la feria, entré en otro nivel. Fui a hoteles, me llevaban, me traían, entonces viví las dos cosas, las dos situaciones. Me pareció bastante curioso porque desde luego cualquiera que sea invitado amablemente a Venezuela a visitar una semana, 15 días el país, no va a ver el país como lo ve uno cuando uno va a rimpelado, como se dice. Y esa fue mi primera experiencia. Viví una experiencia como de extranjero y de turista al mismo tiempo, y de venezolano. Juliana. Bueno, yo no he recibido ese libro todavía. Parece que el camino a Israel es muy largo y lo enviaron a casa de mis padres, no sé. Y es terrible porque me siento súper. La verdad es que yo debería decir que estoy exilada porque no me ha llegado ese libro, ¿no? Y bueno, me siento un poco, no sé de qué tratan. He leído a través de ustedes algunos textos que me parecen maravillosos, pero no puedo dar una opinión del libro entero. Con respecto a lo que escribí, yo en ese momento, bueno, yo hablo de la dislocación, que es mi tema. Yo digo que soy una escritora dislocada, que es ese asunto de pertenecer, de una pertenencia doble y defectuosa. O sea, no sé realmente de ninguna parte. O sea, voy a Venezuela y entro al metro y no sé cómo se entra a un vagón. O sea, hay unas rayas y no todo el mundo me dice, pero chama, o sea, muévete. No, nadie puede creer que no sea de ahí, que no sepa cómo se entra a un vagón del metro. Y aquí, si no hablo, nadie puede creer que yo no sea de aquí. O sea, en lo que hablo me delato, pero si estoy callada, todo el mundo me ve con mala cara porque dice, bueno, y este israelí no entiende. Bueno, y de eso fue lo que yo hablé, que es uno de los puntos que, o sea, que me tocan a mí de la extranjería y bueno, también de la lengua y todas esas cosas, pero de una forma muy cotidiana. No entré mucho en detalles que tengan que ver con historia de Venezuela ni política, pero sí con con lo cotidiano y con la literatura, porque a fin de cuentas a mí lo que me interesa es el hecho, la experiencia de otros escritores en ese tema de la extranjería, bueno, de esa pertenencia defectuosa, etcétera. Juan Carlos, por favor. Bueno, mira, Ya. mi texto es una celebración del plátano frito
es una celebración de los sabores, de la comida, de los afectos. Yo, con respecto a todo el tema de la extranjeridad, del viaje, de la diáspora, hay algo para mí muy importante y es evitar la épica. No quiero la épica se la dejo toda a, a- al gobierno venezolano y a los invasores castristas que tenemos allí. Yo rechazo la épica, no quiero ningún tipo de heroísmo ni de discurso truculento, excesivo. Quiero los plátanos fritos, quiero seguir celebrando mi país, soy parte de él, no me lo van a quitar, no me lo voy a dejar quitar, no me hacen ningún favor cuando me permiten entrar a mi país. Es mi derecho estar allí, entrar las veces que yo quiera y opinar lo que quiera opinar. Entonces, te digo, desde ese discurso de lo celebratorio, pues fue que yo me enfoqué ese texto y es un poco la actitud que tengo frente al tema, incluso mis momentos de ira y de rabia y de dolor profundo están hechos desde la necesidad absoluta que tengo de seguir celebrando un país que me pertenece y que me va a pertenecer siempre a mí, a millones de personas, pese a que, como tú dijiste, de manera muy explícita, y recuerdo en el 2002 al teniente Diosdado Cabello diciendo, el que no le guste, que se vaya. Ya yo no estaba, Sí, Y y no me Hugo Chávez gusta. también lo decía cada rato. Claro, entonces, pues nada, decirle a ellos que no nos gusta, pero que no nos vamos a ir aunque no estemos allí, porque en Venezuela están los plátanos fritos. Ah, claro. Y es Sí, sí, importante sí. que digas esto, Juan Carlos, porque mucha gente, el feedback que tú recibes de mucha gente es que nosotros estamos por habernos ido desvinculados de la realidad, que por haber tenido tanto tiempo fuera del país, quizás nuestra opinión pierde peso. Quizás cuando nosotros decimos invasor cubano o cuando nosotros decimos y afirmamos que hay una dictadura ya, no estamos diciéndolo con la propiedad de vida porque estamos ya fuera, ¿no? ¿Qué tanto se sienten ustedes eh, separados o que el proceso de extranjería, de exilio, de expatriación, como quiera que lo quieran llamar, los ha desvinculado o los ha vinculado aún más con lo que está pasando en Venezuela? Eso sería como interesante explorarlo, ¿no? Mira, yo quería comentar justo hoy leí un texto de Unamuno sobre el exilio, escrito en 1918, algo así, y él hablaba, bueno, es un texto muy apasionado, y él hablaba en algún momento de una España que se estaba construyendo en ese momento fuera de sí misma. Y esa idea la tomo para mí. Hay una Venezuela que se está construyendo fuera de Venezuela y que es totalmente válida. Ahí se están escribiendo, una Venezuela que se está definiendo, se está escribiendo, se está tratando de entender a sí misma desde afuera y que no está desconectada de la Venezuela que está allá, está muy allá. Y bueno, no estamos en el siglo, en 1918 como Unamuno, tenemos redes sociales, tenemos muchas maneras de estar presentes allá, menos mal. Gracias. eh, bueno, Venezuela, yo creo que Venezuela siempre tiene una parte en la que se construye desde afuera. Si ustedes piensan, por ejemplo, tú citas a Unamuno, me hiciste pensar en Andrés Eloy Blanco cuando estaba aquí en 1923. El 24 de diciembre de 1923, Andrés Eloy Blanco escribió Las uvas del tiempo, porque Mm. estaba aquí en Madrid Claro. solo y vio a la gente comiendo uva, que es una tradición que comenzó en el siglo XIX en España, en Madrid específicamente. Y la costumbre de comerse las uvas con el reloj de la Puerta del Sol. Y escribió Las uvas del tiempo. Y gracias a ese poema en Venezuela se puso de moda comer uvas el 31 de diciembre. Perdón, me refiero al 31 de diciembre. Y eso forma parte de la venezolanidad ahora, pero eso es una costumbre que nació en Madrid. Igual, la primera novela venezolana, Los Mártires, de Fermín Toro, es una novela que la escribieron en Londres, y es una novela que ocurre en Londres, además. Entonces, Venezuela, Déjame así. pensar Venezuela para mí desde fuera, tiene la única diferencia de que no estoy continuamente respirando la realidad. Es verdad que Toynbee recomienda recorrer en los espacios para tener una visión más certera de lo que ocurre, pero como dice Liliana, con todos los recursos que tenemos ahora tecnológicos para estar en contacto con lo que se escribe, con lo que se lee, con lo que se filma, con lo que se piensa, no estamos tan lejos como estaría Francisco de Miranda o como estaría Fermín Toro, o Andrés Bello o el propio Andrés Eloy Blanco. Estamos más cerca. Es verdad, sí, no tenemos el elemento inmediatista de estar allí, pero sí podemos tener una visión quizá un poquito más, no quiero parecer soberbio, un poquito más global de lo que está pasando. Pero
con esto quiero decir que nosotros podemos aportar nuestra visión. No es la verdadera, no es la exacta, no es la certera, pero tampoco la de cada venezolano en su lugar de origen o en el lugar donde está viviendo es la certera, la verdadera. Porque alguien en Maturín, alguien en Valera, alguien en Caracas, alguien en Maracaibo no tiene la visión en conjunto igualito como no la tenemos nosotros cuando estamos aquí. Bueno, creo yo. Y Rómulo Betancourt escribió desde Barranquilla su manifiesto y Claro. pensó a Venezuela desde fuera, ¿no? Ah, bueno, en la Carta de Jamaica, no nos olvidemos de la Carta de Jamaica. Y Bello, toda la obra de Bello, de Juan Carlos. Sí, mira, tenemos una visión, no sé si mejor o peor. eh, Tenemos una visión que pues probablemente pueda completar la visión que tiene la gente que está dentro. Yo, como sé que cuando hay elecciones me escriben y me llaman y me piden y nos piden que no olvidemos ir a Que votar votemos. ese día, pues ese día se nos quiere tanto. Me molesto muchísimo cuando entonces en los días siguientes me dicen que no opine, ¿no? Porque es como que solo cuando voy a votar les vale mi opinión. Entonces yo opino siempre, y opino siempre, trato de hacerlo con profunda responsabilidad, porque bueno, al estar fuera, pues habrá elementos que desconozco, habrá iniciativas que no controlo del todo, pero por supuesto que creo que en todo caso nuestra visión, por un lado, pues puede tener una cierta racionalidad que impide que no la puede tener quizá la persona que ha pasado un día tremendo, que se le ha ido la luz 2 veces, que no ha conseguido medicina, ¿no? Creo que las dos visiones pues tienen su valor, tienen su sentido, y como dice Liliana, pues evidentemente también nosotros desde aquí construimos país, y de hecho pues por algo estamos hablando aquí de este tema en este momento, porque hay una actitud posible y que yo creo que es absolutamente respetable, que es que la gente que se mueve y se entiende por completo de su origen. Me parece que toda persona tiene la libertad de hacer eso mismo. Los que aquí estamos no lo hemos hecho, y bueno, se trata simplemente de mirar las situaciones desde otra perspectiva, y yo creo que es válida, ¿no? Me preocupa cuando oigo a la oposición, a ciertos pequeños sectores de la oposición, intentando tratarnos como nos trató Diosdado Cabello, ¿no? Siempre se los recuerdo, y les recuerdo que en los días de elecciones sí somos indispensables y somos importantes. Entonces, de hecho, yo creo que si se hubiesen contado los votos de las elecciones, estas últimas que hubo, que no se contaron nunca por completo, pues el voto del exterior pues habría sido significativo para la diferencia que probablemente ocurrió a favor del candidato de la oposición. Sí, uno se indigna un poco cuando compran el lenguaje del gobierno y de Fidel al llamarnos mayamero, incluso aunque estés allá en España te llaman mayamero. ¿Verdad? Cada vez que emitimos una opinión, incluso la gente de oposición te manda a callar llamándote mayamero, no tomando en cuenta que la cantidad de gente que votó y se trasladó de Miami, ¿verdad?, a Atlanta para poder votar, y los que estuvimos en otras partes de los Estados Unidos, a Nueva York, y lo que significa ese traslado, ¿verdad? Y en ese momento era como, pero después cuando tratas de dar una opinión, cuando tratas de establecer una visión crítica, se supone que estamos en contra del pensamiento único, todo el mundo te dice, tú no tienes perspectiva, estás viendo las cosas mal, o en todo caso te llama, estos mayameros que no están dispuestos, como si, también piensan que uno rompió todo vínculo, o sea, yo tengo a mi mamá allá y a mis hermanos, y a mí me aterra que me llamen y me digan, mira, a tu hermano le pasó tal cosa, tengo sobrinos, tengo una cantidad de cosas. Mira, yo quería, para aprovechar el tiempo, porque esto va volando, tenemos unas preguntas y quisiera, como esto queremos hacerlo participativo, quisiera leerlas todas y ustedes se sientan en libertad de contestarlas, ¿verdad? Aquí tenemos, ya va, hay algunas que apuntan hacia lo mismo. ¿Cómo bajo acá? Ok. Aquí está una persona que me dice, estoy viejito, vale. Es que el exilio pone vieja a la gente, sí. Sí, desde aquí es horrible. Ya, estoy viejito. Qué desgracia. Sí, por favor, hay que bajar esto, porque este anciano está mal. Israel no lo ve claro. Mira, aquí Sally Kay, y aquí hay otra persona llamada Lucía Marroquín, pregunta, hola, muy buena esta iniciativa, y los interlocutores, ella dice,
ella trata de preguntar en qué repercute estudiar literatura. Ella creo que es una persona de acá, Sally Kay, que dice de qué le sirve, en qué repercute estudiar literatura latinoamericana en universidades no latinoamericanas. Específicamente ella habla de la gente que estudia literatura aquí en lengua sajona. Hay otra pregunta que dice, muchas gracias por este evento, quisiera conocer la experiencia, cómo, qué tan difícil ha sido para cada uno de ustedes publicar libros en el extranjero. Yo quisiera acotar acá el caso de Liliana, que quiere seguir escribiendo en español y está con el tema del hebreo, y en el caso mío, que voy a seguir escribiendo en español porque la única patria que me queda es el lenguaje, ¿verdad? Pero tengo que moverme en un medio sajón. Esta pregunta es bastante interesante. ¿Qué tan Sí. difícil ha sido publicar sus libros? ¿Cómo difiere esta experiencia de la que habían tenido antes con la maquinaria editorial venezolana? Me imagino a la maquinaria anterior que montó el régimen. Y aquí tenemos una última, ¿cómo se...? No, vamos a trabajar estas dos. Bueno, yo creo que la literatura venezolana ha tenido en los últimos pues, 40, 50 años una quizá débil, pero sostenida difusión hacia afuera desde el punto de vista académico. No todas las universidades del mundo, pero algunas de las importantes tienen cátedras o gente estudiando literatura venezolana. Estudiar literatura venezolana, para que se estudie literatura venezolana fuera de las fronteras de Venezuela, tanto en universidades latinoamericanas como en universidades anglosajonas o universidades europeas, es fundamental, porque nosotros, yo siempre he dicho, como escritor venezolano, uno llega a España huérfano, porque un escritor mexicano llega con todos sus ancestros, Fuentes, Paz, Rulfo, y un escritor argentino llega con sus ancestros, llega con Borges, con Cortázar, etcétera. Los colombianos llegan con Gracia Márquez, con Mutis, los peruanos llegan con Vargas Llosa, con Ribeiro, y cuando uno, ya ocurre menos, pero ocurría mucho hace 15 años, cuando uno decía que uno es escritor venezolano, claro, te preguntaban, ¿usted es escritor venezolano como quién? Porque claro, solo se conocía el mundo de las mises, el mundo del petróleo, pero no nadie sabía quién era Ramos Sucre, ni José Balsa, ni Neo Quintero, ni todos los ancestros que uno, ancestros o antecesores, vamos a decir, para no decirlo tan antiguo, Adriano, Salvador, etcétera. Y eso era bastante, eso complicaba el hecho de publicar, que es una de las preguntas que está allí, lo de la publicación. Porque si no, si tú tienes un equipo de fútbol y quieres contratar buenos futbolistas, te vas a Brasil. Si quieres beber buen vino, te vas a España o te vas a Francia. Si quieres comer buen queso, comes en Francia. Si quieres tener buenos escritores y Venezuela no exporta su tradición literaria, ¿cómo sabe el editor, por ejemplo, un editor o un estudioso que la literatura venezolana es importante? Y que ese muchacho de 30, de 40 años o de 20 años es un escritor que tiene una tradición. Si nosotros mismos no hacemos la promoción y si no hay ese ánimo de estudiar fuera de las fronteras de Venezuela la literatura venezolana, no vamos a avanzar como deberíamos avanzar. Creo que, bueno, esa pregunta es la que me interesaba. Liliana. Mira, bueno, aquí hay un departamento de se estudia un doctorado en literatura iberoamericana, pero no se estudia literatura venezolana. Y yo siempre le comento a los compañeros que estudian allí, a los profesores, siempre les pregunto, les hago una prueba, díganme 5 escritores venezolanos que conozcan y el que más ha llegado a 3. Sin embargo, yo creo que, bueno, ese es un departamento muy movido y con mucho más movimiento que algunas universidades en Venezuela, diría yo. Yo lamentablemente estudié en la Universidad de Oriente la carrera, que es una de las hermanas menores y pobres de las universidades públicas, con un material humano espectacular, pero con muy pocos recursos. Y yo veo que aquí en la Universidad Hebrea de Jerusalén llega cada rato, llega todo tipo de personas, escritores, catedráticos, qué sé yo, académicos, a hablar de todo tipo de temas de los que yo siento que estoy más enterada aquí que lo que estuve durante mi estadía en Cumaná, por ejemplo.
Y sin embargo, es un departamento pequeño, es súper movido, es súper agradable, pero es muy pequeño. Y ellos siempre piden a los estudiantes servir como difusores de la literatura latinoamérica. Y yo para mis adentros digo que encima yo tengo, yo tengo que servir de difusora de la literatura venezolana. O sea, es como una paja, una cosa muy pequeña dentro de una gran cosa. Y con respecto a la publicación, yo no puedo publicar en Israel si no escribo en hebreo. O sea, es una realidad. Y yo no pienso escribir en hebreo porque es una lengua que me parece linda ahora, pero que no tiene nada que ver con mi lengua. No podría cambiar el español. Como dice Israel, la lengua es la patria también. La única manera de publicar en hebreo sería a través de traducciones, pero si ni siquiera han sido traducidos autores contemporáneos venezolanos de muchísimo renombre. O sea, yo no espero que me traduzcan, no va a ocurrir tan rápido, porque la traducción también aquí depende, o sea, es una inversión mucho más grande que publicar un libro directamente escrito en hebreo. Entonces implica todo tipo de asuntos económicos. El libro tiene que realmente devolver la inversión, y además lo que se suele traducir son libros que ya han sido de alguna manera legitimados por una metrópoli, España o Argentina, pero que no realmente. Por los editoriales. Sí, entonces no, es algo que no me propongo publicar aquí, no de momento, no sé. Tengo que conseguir a alguien que me traduzca, por ejemplo, y no tengo. Juan Carlos, Sí, tú que te bueno, has a ver, movido incluso, que te has movido en España y que ahora yo disfruto mucho cuando veo el reconocimiento que has tenido en el lector venezolano de un tiempo a esta parte. ¿Cómo ha sido tu proceso? bueno, y con respecto a lo que comentas y a las dos preguntas que estaban allí en el aire, por un lado, sobre el tema de los estudios de literatura hispanoamericana en otros idiomas, o en este caso en concreto la literatura venezolana, podría decir simplemente que hay un crecimiento sostenido de la investigación y de la curiosidad por la literatura venezolana que yo estoy viendo. Te lo digo porque de tanto en tanto pues tengo el placer de conversar con gente de la Universidad de Roma, en la Universidad de Roma, en Lieja, creo también, en Bélgica, en Lovaina, y te escribe alguna gente de Inglaterra, te puede escribir alguna gente de Estados Unidos o de Canadá. Y aquí en Salamanca, por ejemplo, hay mucho interés en la literatura venezolana. Yo veo un cierto crecimiento y, y soy optimista y le diría a los investigadores que están ahora mismo trabajando que tienen la literatura venezolana una literatura de muchísima calidad y poco estudiada, por lo tanto es ideal para ellos. Eso sería lo primero. Con respecto a cómo ha sido mi proceso, pues es que yo tengo ya casi 20 años en España, entonces bueno, ha tenido pues muchísimas facetas, muchísimos momentos mejores, peores. Es un momento muy complicado en general en la edición en España, pero yo lo que te puedo decir es que, en fin, he seguido publicando. Pronto saldrá mi nueva novela en abril. Y nunca se me ha cerrado ninguna puerta por ser venezolano. Es posible, como dice Juan Carlos, que tampoco se me haya abierto ninguna, pero tampoco te puedo decir que el tema de mi nacionalidad pues haya tenido una influencia negativa en la relación que he podido tener yo con mis distintos editores y bueno, eh, digamos que ninguno de ellos tuvo que irse a la quiebra por mis libros, ¿no? Lo cual, en fin, ya con eso pues uno se da por satisfecho y espero que más pronto que tarde alguno se haga muy rico con un libro mío, básicamente por ayudarlo a él y ayudar a la empresa privada. Y bueno, si algo salpica, pues muy bien. Yo quiero agregar una cosa, que es que en este tema de los estudios de literatura venezolana en las universidades y el hecho de publicar, que se publique en venezolana fuera de las fronteras de Venezuela, juegan dos variables, creo yo. Una está en el trabajo individual de cada autor. Por ejemplo, Juan Carlos Méndez Guedes tiene 20 años, casi 20 años trabajando, viviendo aquí, y claro, eso establece una red de relaciones, una red de gente que conoces, de gente que te lee, y termina publicando, que es la consecuencia natural de escribir.
y claro, en la medida en que el escritor trabaje más, tenga más oficio y tenga más lectores, pues va a tener más oportunidades de publicar. Eso por un lado es el trabajo individual de cada escritor. Cada escritor venezolano tiene que trabajar por su cuenta. O sea, tiene que trabajar en su obra y trabajar en ella para difundirla. Pero está la otra variable, que es de la que nosotros carecemos, que es la labor de Estado, de un país que difunde su cultura. Es una labor que yo supongo que muchísimo, no sé, no conozco bien el mecanismo, pero en México, en Argentina, en la propia España, el mecanismo del Estado apoyando a su propia cultura es mucho más efectivo que el que he tenido yo experiencia de vivir como venezolano con el Estado venezolano en general. No estoy hablando solamente del gobierno ahora, el que está ocurriendo ahora, sino del Estado venezolano y su proyecto de difusión de cultura. Okay. Volvemos a la ronda de preguntas. Yo lo que quería era completar la idea de la venezolanidad, que la gente que divide a la Venezuela que está en la patria y la Venezuela que está en la diáspora. Yo quisiera pensar un poco de que todo eso forma un solo fenómeno, ¿verdad? Y la Venezuela que tenemos es una Venezuela que está adentro y a veces mucho más exiliada que quien ha optado por exiliarse, y la Venezuela que está afuera. O sea, Venezuela no se circunscribe a la frontera, y eso es un pensamiento muy retrógrado, muy provinciano. No, Venezuela es el que está metido en ese mapita así, tal y qué sé yo. No, Venezuela está donde está un venezolano, ¿verdad? No porque está bailando joropo ni comiendo cachapa, ¿verdad? Sino porque está desarrollando una actividad y su venezolanidad de alguna manera se va a expresar, ¿verdad? En cualquier ámbito, y Venezuela la estamos haciendo en este proceso, tanto la gente que está dentro como la gente que está afuera. Y por eso resulta interesante alguna pregunta que me hacen acá: ¿cómo ven las posibilidades de que la literatura venezolana se pueda difundir más en el exterior, en parte mayor en parte a que hay mayor cantidad de venezolanos que están afuera ahora en los últimos años? Quisiera apuntalar a esto. Por ejemplo, mi experiencia con respecto a las universidades, la experiencia que yo tengo, lo más cercano es la Universidad de Pittsburgh. Ellos tienen una cátedra de estudio latinoamericano. Aquí hay una gran biblioteca, yo creo que es una de las bibliotecas más completas, donde hay, donde se encuentran los libros de los autores de todos los países de Hispanoamérica, y se encuentran muchos títulos de autores venezolanos. Había que preguntarse un poquito con el tema de qué pasa, que no continuamos, a pesar de estar en las bibliotecas, sigue existiendo reticencia para tomar a algún autor venezolano y de repente desarrollar una tesis que pudiera ser extraña, porque no estarían, la gran mayoría de la gente que hace estudios de literatura latinoamericana elige a algo que es ya redundante, ¿verdad? Piglia, Borges, Cortázar, tal que te digo. De repente, no es porque sea mejor o peor, pero si tú agarras a una persona como Enodio Quintero, ¿verdad? Y la introduces, tú harías una tesis como que muy novedosa. ¿Por qué no llegan a Enodio? ¿Por qué no llegan a otros narradores, ¿verdad?, que están allí en la biblioteca? ¿Por qué no se pasean por el pasillito de la biblioteca Gilman? Eso a mí me angustia un poco, ¿no? ¿Qué está fallando? No es una cuestión de promoción, aquí no puede promocionar el Estado. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Quién Da la palabra, Isra. No, le estoy dando la palabra a ustedes. Por eso, pero di nombre, di nombre. ¿Nombre de quién? ¿Quién empieza? Juan Carlos, Liliana, por favor, tome. Yo voy a hacer algo muy corto. En mi pequeña labor de difundir la literatura venezolana, mi tesis de doctorado es sobre 3 autores, y una de ellos es Krina Ber, que además es una autora israelí también, porque ella vivió aquí muchísimo tiempo y con la cual comparto lenguas, hablamos español y el hebreo. Y una vez que ella vino por razones personales a Israel, yo aproveché para invitarla a la universidad para que conversara con la gente que estudia literatura allí, hispanoamericana, y fue una charla espectacular, fue todo un éxito, todo el mundo que quiso leer, y luego leyó sus textos.
pero se trata de gente que habla español, por supuesto, ¿no? Gente que estudia literatura latinoamericana porque tiene un nivel de español altísimo. Entonces, bueno, es solo eso. Quería comentarles que, bueno, una pequeña, mi pequeña labor de introducción a de algún autor venezolano aquí en Israel. Y Yo creo que cada venezolano, cada escritor venezolano, bueno, cada venezolano en general, cada escritor venezolano es un pequeño promotor de su propia literatura. Nodio ha tenido, por ejemplo, una muy buena recepción crítica aquí, una muy buena recepción editorial, porque una editorial que es una editorial pequeña, sí, pero una editorial de prestigio, que es la editorial Candaya, acaba de publicar todos sus cuentos. Eso lo hace, eso lo coloca ya en un lugar importante, y eso tiene que ver con ciertos mecanismos que han ocurrido de sinergias entre lectores, editores y países, ¿no? A José Balsa lo publica la editorial Páginas de Espuma, y Balsa, bueno, ya Balsa tenía un nombre, ya tiene un nombre muy importante en México, en Colombia, incluso en Francia, pero bueno, en España es menos conocido, pero ese tipo de acciones hacen que ese tipo de autores, yo estoy hablando de de los que yo considero grandes autores, Nodio, José, tengan más proximidad. Ahora falta que el estudioso, el especialista en lengua en anglosajón, el francés, el español, se interese por la literatura venezolana y siga indagando. Por supuesto que aquí en España es muy difícil exigirle o reclamarle a un profesor, a un académico universitario, que no estudie más literatura venezolana, porque en cierto sentido yo lo considero algo injusto, porque este escritor español o este académico español que se dedica a la literatura hispanoamericana tiene 14, 15, 20 países frente a él, y son 20 literaturas distintas. Entonces, claro, cada escritor, cada especialista se decanta por lo que le interesa. Y es verdad, claro, que México, que Argentina, que Colombia tienen mucho más proyección editorial y cultural, y muchos terminan estudiando a Piglia, estudiando, como tú dices, estudiando los mismos de siempre. Pero bueno, ¿por qué? Porque así es la mecánica. A nosotros nos toca hacer bulla por la literatura venezolana. Esa es una de las razones, Israel y muchachos, por las cuales a mí el término Latinoamérica, Hispanoamérica y todo eso no me termina de gustar, porque siempre termina uno siendo comparsa de los países grandes. Entonces yo prefiero hablar de literatura en español y punto, y que cada palo aguante su vela. Termina siendo como una etiqueta sociológica. Juan Carlos. Mira, sí, es que lo que tú planteas es un tema que tendrían que resolver los investigadores, es un tema de los investigadores. No podemos como escritores intervenir en ello. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Bueno, José Balsa hace muchos años expresó como teoría que los departamentos del mundo en su momento pues captaron investigadores de muchísima calidad, pero vinculados directa o indirectamente a aquellos países que estaban viviendo situaciones políticas terribles como Argentina, Chile. Por el otro lado también estaba el empuje editorial y cultural que siempre ha tenido México, y que Venezuela había sido un país con estabilidad, un país encerrado, y que por eso pues eso había contribuido a una difusión menor. Pues como ahora nos ha tocado lamentablemente esta suerte de tragedia en cámara lenta, es posible que se abran otras curiosidades, es posible que ocurran, se vayan abriendo unas puertas que ahora no lo estaban. Pero es un tema de los investigadores. Yo, ¿qué puedo decirte? La obra de José Balsa es mejor que la obra de Ricardo Piglia, simplemente página a página. Bueno, cuando lean una y otra, lo comprenderán, ¿no? A mí me parece, en fin, que tenemos escritores de una altísima calidad. Ruby Guerra es un narrador venezolano que está en Cumaná. Pues en cuanto lo lean verán que hay un narrador de altísimo nivel, ¿no? Ahora es el trabajo de ellos, investigar. Yo no les puedo decir que hagan su trabajo de la misma manera que ellos no deberían decirme a mí que escriba mis novelas. Yo hago mis novelas y ellos deberían pues tener una curiosidad mayor que vaya un poco más allá de lo que marcan las pautas
de los grandes grupos editoriales, ¿no? O sea, porque son investigadores, son gente que debería estar buscando en el subsuelo de de lo que hay. Hay una literatura de una altísima calidad y que, en fin, la gente que lea a un autor como Balza queda fascinada, la gente que le da esa oportunidad para decir solo un nombre. Hoy mismo salió en El País, creo que fue hoy, una entrevista en Odio Quintero, como también han salido entrevistas a José Balza. Sí, Y sí. digamos que Alberto Barrera pues ganó el premio, un premio de novela importante aquí en España, ganó Herralde. también un premio en China. Quiero decir, allí están las pautas. Yo no estoy por la queja. Me parece que quejarme me va a quitar tiempo para hacer lo que me interesa, que es escribir. Y ya los investigadores, mira, descubrirán un día que no, en fin, que Piglia, Aira, pues sí, que no son autores que a mí me parezcan, lo digo sinceramente, que me parezcan nada especial, me parecen autores más bien signados por el esnovismo. Pero bueno, cuando algún día quieran leer literatura, pues allí están esos libros esperando por ellos, ¿no? Es su trabajo, que lo hagan. Yo insisto en una Bueno, cosa. quedan Quiero 5 minutos, amigos, y quería invitarlos más bien a que cerráramos, que cada quien cerrara de manera libre, ¿verdad? Con la mayor brevedad posible, este, la conferencia, ¿no? Eh, de Liliana, Juan Carlos Chirino, Juan Carlos Méndez Guedes, y cierro yo, ¿parece? Sí. Vale. Dale, pues. Bueno, me gustaría Bueno, decir una cosilla. En cuanto a lo de la promoción de la literatura venezolana, yo hace rato dije que cada escritor tiene que hacer su trabajo. Pero hay un refrán español que a mí me gusta mucho y que se le aplica a la literatura venezolana. El buen paño en el arca no se vende. Ujú. Hay que sacar literatura venezolana y hay que aprovechar cualquier oportunidad para hablar de los grandes autores que tenemos y que sigue teniendo. Por ejemplo, el que nombró, quiero ahora mismo hacer un homenaje y subrayar esto, el que nombró Juan Carlos Méndez Guedes. Rubí Guerra es uno de los grandes escritores ujú. de español en este momento y nosotros estamos en la obligación, como compañeros de él, de promocionar su literatura, a pesar de que no tengamos esa fuerza para hacer la promoción. Y quería cerrar con un comentario. Hace 2 años, un estudioso, un chico neoyorquino que vivió 2 años aquí en España, hizo una antología de escritores latinoamericanos viviendo aquí en Madrid, y la antología se llama Si estás en Madrid, que la publicó después la editorial Musa Las Nueve, que es una editorial digital. Y es una experiencia muy bonita porque es una experiencia que habla también de una cosa que uno vive como escritor en el exilio o fuera de su país, que es que empiezas a tener una nueva familia de escritores. En ese libro están Domenico Chape, estoy yo, pero está Jorge Eduardo Benavides, está Ernesto Pérez Zúñiga. Hay una noción de que los escritores que están en Madrid son los que son un grupo heterogéneo, no importa de dónde vengan, están en Madrid. Y eso te crea una mirada distinta hacia la literatura. O sea, la literatura es, claro, yo soy escritor venezolano, pero yo creo que por encima de escritor venezolano, soy un escritor que escribe en español. Y bueno, por supuesto, un escritor que escribe en español que promociona la literatura venezolana. Creo que esa sería la frase final. Muchas gracias, Israel. No, gracias a ti, Liliana. Bueno, yo quería comentar que a mí me parece que los escritores verdaderamente exiliados están en Venezuela y justo había pensado en ese caso de Rubí Guerra, que es inexplicable cómo no ha sido publicado en España, cómo que tiene muy poca promoción en el país, poca participación en la esfera pública. Ahora han reeditado algo suyo, una editorial alternativa que están haciendo una labor buenísima las editoriales nuevas que están surgiendo en contra o sea, a favor de estos autores que han sido desdeñados por las esferas de poder. Y bueno, nada, agradezco muchísimo que me hayan invitado, la verdad un placer hablar con ustedes porque son de verdad autores cuyas obras admiro muchísimo y bueno, que ojalá haya más conversaciones porque si no tengo oportunidad de hablar con nadie y que en la próxima conversación tal vez hagamos algo mezclado con los de afuera y los de adentro, no sé, es mi propuesta. Sería buenísimo. Qué buena Eso. idea. Juan Carlos. Bueno, no, decir simplemente que de todas las crisis pues también surgen cosas positivas y en todo caso pues lo que decía Juan Carlos, nos hemos visto obligados a formar parte de otras familias literarias de las cuales estamos muy contentos. Pues,
el que está aquí en España pues también termina formando parte de esa familia literaria de la narrativa española. Uno también comienza pues a formar parte de ese conjunto y eso yo creo que es un enriquecimiento y es un aporte y es un agregado de sentido interesante. Pero decir simplemente que hay una literatura en Venezuela escrita dentro y escrita fuera de muchísima calidad y que invitar a los lectores venezolanos, a los lectores de lengua española, a que se acerquen con curiosidad porque somos el secreto mejor guardado del Caribe. Eso Eso es como una sentencia. una sentencia muy bueno. Corpoturismo. Bueno, entonces yo quería agradecer a Sansonia Way, la revista, por brindarnos esta plataforma, una revista que ustedes podrán encontrar online. En esta revista se recoge y difunde, ¿verdad?, el pensamiento, el trabajo, el ensayo, las columnas, y denuncia todo aquello que atenta contra la libertad de expresión. Mi cierre, yo como moderador sirvo mucho menos que como participante, soy muy tartamudo, pero quisiera cerrar con todo este tema. Yo quisiera precisar, se me ha preguntado por acá, ¿verdad?, el tema de exilio. Yo quisiera dejar esto. Hay que diferenciar asilo y refugio a exilio. Son dos palabras que van distintas, ¿no? Quien pide asilo y quien pide refugio a quien se va exiliando. Yo creo que José Antonio Ramos Sucre fue un gran exiliado en todos los lugares que estuvo, incluso en su propia vida. Entonces, el tema del exilio hay que leerlo con más apertura de mente. Y bueno, sí, somos Venezuela, donde estemos y estamos pensando, y yo creo que no hay, hoy más que nunca, menos existen esas barreras que nos podrían desvincular de la cotidianidad venezolana, porque permanentemente la estamos viendo y monitoreando a través del Twitter, leyendo prensa, incluso prensa mucho más libre que la que se lee dentro de Venezuela, donde hay distintas ópticas, ¿verdad? Y que bueno, nuestra opinión también es válida, así como nuestro voto, ¿no?, cuando se nos pide. Bueno, será hasta la próxima. Espero que surjan muchas iniciativas como esta y que no sea yo el moderador, porque me siento mucho mejor como participante. Y le doy un abrazo a toda la gente que se incorporó a este Hangout. No pudimos contestar todas las preguntas. En realidad hicieron muchas preguntas que quedan fuera porque tenemos muy poco tiempo. Y esto da pie como para tomar otras iniciativas como esta y quizás hacerla mucho más amplia. Una cuestión que quería sí decir con respecto a la literatura venezolana fuera, hay que acostumbrarnos sin complejo a nombrarnos, porque nosotros hasta hace poco cometíamos mucho parricidio, veíamos a quién íbamos a matar como autor venezolano. Fulano de tal es tal, fulano de tal es tal, y condenábamos y matábamos generaciones tras generaciones. Yo creo que dejar de ser parricidas, filicidas y fraticidas, porque yo creo que incluso ya yo soy un hombre viejo y puedo reconocer a una generación que se está levantando, ¿verdad?, que se está levantando muy fuerte con voces importantes, voces femeninas, o sea, prevalecen las voces femeninas, Enza García Lozada, ¿cómo se llama? Carolina Lozada, Liliana Lara, ¿verdad? Tenemos Natasha Tiniaco, que es una gran poeta. Tenemos Elena Yao, que viene, el libro de Elena Yao, que viene muy pronto. Elena Yao, o sea, tenemos autores, pues. Entonces, vamos a cerrar, señores. Venezuela, Madrid, Israel, se les quiere. Bueno, chao.